Me llamo Fátima Al-Masri. Tengo 42 años y, hasta hace poco, creía comprender la verdad sobre la vida, la fe y Dios. Nací y crecí en Gaza, en una familia musulmana devota, donde todo lo que sabía se enmarcaba a través de la lente del Islam. Seguía las reglas, honraba las tradiciones y vivía con una convicción inquebrantable. Pero lo que me ocurrió destrozó todo lo que creía saber y transformó mi alma de una manera que jamás imaginé. Esto no es solo una historia, es mi verdad, mi dolor, mi despertar y la razón por la que ya no puedo callar. Nací en Gaza, en una familia unida y llena de fe, donde el sonido del adán marcaba el ritmo de nuestras vidas. Desde que aprendí a caminar, me enseñaron a inclinarme, a ayunar y a recitar las palabras que supuestamente me acercarían a Alá. Mi padre era un hombre disciplinado, un hombre que creía que la devoción se medía por la repetición, por el ritual, por lo temprano que uno se levantaba para el fajr. Mi madre me envolvía el rostro con mi hijab con ternura, pero siempre con ese tono de advertencia. Esto te mantiene a salvo, esto te mantiene puro, esto te mantiene cerca de Alá. Le creí, tenía que creerle. ¿Qué más podía hacer? Cuando me casé con Hassan, era joven y aún creía que la obediencia era la mayor virtud que una mujer podía ofrecer, tanto a su Dios como a su esposo. Hassan era mayor, respetado y profundamente venerado en nuestra comunidad. Cuando se convirtió en el imán de nuestra mezquita en Birmingham después de emigrar, nuestra identidad estaba completa. Él lideraba con pasión y convicción, y yo lo apoyaba, la esposa leal, la madre devota. Tuvimos 4 hijos, cada uno criado bajo las enseñanzas del Corán, cada uno moldeado por las mismas verdades que una vez me formaron a mí. Nuestro hogar era disciplinado, estructurado, piadoso. Al menos, eso era lo que me decía a mí misma. No había celebraciones de Navidad ni de Pascua, ni fiestas de cumpleaños, ni música, ni dibujos animados con magia ni personajes prohibidos. Nuestros hijos memorizaban suras antes siquiera de saber montar en bicicleta. Ayunábamos, rezábamos y diezmábamos. Trabajaba largas horas limpiando en el hospital mientras Hassan predicaba. Fregaba pisos y susurraba súplicas. Mantenía la mirada baja y el corazón cerrado. La gente nos respetaba. Decían que éramos una familia musulmana modelo. Pero detrás de los elogios, detrás de los rituales, a menudo sentía un vacío en el pecho, un silencio, una ausencia, una que nunca me atrevía a expresar en voz alta. Tarde en la noche, cuando la casa estaba en silencio, me quedaba en la cama con preguntas que me daba miedo expresar. ¿Por qué sentía a Alá tan distante, incluso cuando yo era más obediente? ¿Por qué el miedo al infierno impulsaba todo lo que hacíamos? ¿Por qué nos aislábamos de los demás, cristianos, judíos, ateos, como si el amor fuera algo que racionar? Enterré esas preguntas. Las refugié en lo más profundo de mis oraciones. Pero por mucho que lo intentara, crecían. Y me odiaba por ello. Pensaba que estaba perdiendo la fe, cuando en realidad me estaba acercando a la verdad. Los niños, especialmente Aisha, también empezaron a hacer preguntas. Lo vi en sus ojos. Ese anhelo de saber, de comprender más allá de las reglas. Decía cosas como, pero mamá, mi amiga Emma es cristiana y es tan buena. ¿Por qué Alá la enviaría al infierno? No tenía respuesta. Así que repetí lo que me habían dicho. Si no acepta el Islam, irá al infierno. Y vi cómo el corazón de mi hija se encogía. En ese momento supe que algo iba muy mal. Que tal vez, solo tal vez, habíamos confundido la obediencia con la verdad. Y aún así, seguí adelante. Porque, ¿qué otra cosa podía hacer? Hassan era un imán. Yo era su esposa. Teníamos una imagen que mantener. Nuestra familia dependía de la estructura, nuestra comunidad de la tradición. Cada viernes, nuestra mezquita se llenaba de gente pendiente de cada palabra de mi esposo. Él advertía contra los cristianos, predicaba la condenación de los apóstatas. Y yo, de pie en la parte de atrás, asentía, sonriendo, diciéndoles a las mujeres que fueran fuertes en la fe, mientras mi propia fe temblaba como una hoja en la tormenta. Vivía 2 vidas, una visible, otra enterrada. Si estás escuchando esto y sientes una grieta similar en tu espíritu, no te alejes, no la entierres,
Yo la enterré por mucho tiempo. Ese vacío dentro de ti, ese dolor que no puedes explicar, puede que no sea debilidad. Puede que sea tu alma anhelando algo real, algo más que un ritual. Te invito a seguir escuchando, no porque tenga todas las respuestas, sino porque sé lo que es cuestionarlo todo. Y te prometo que la verdad puede liberarte. Pero primero, podría quebrarte. Después del accidente, todo cambió. Recuerdo salir del hospital, con la lluvia pesada sobre mi abrigo y el aire frío en la cara. Estaba exhausta. Acababa de trabajar un turno largo, fregando pisos y corriendo por los pasillos durante el Ramadán. Iba de camino a casa para preparar el iftar, imaginando la sonrisa de Ibrahim al ver las dátiles, imaginando a Aisha ayudándome a poner la mesa. Pero nada de eso ocurrió. En cuanto salí a la calle, un coche pasó a toda velocidad por el semáforo en rojo. El chirrido de los neumáticos todavía me persigue. No tuve tiempo de moverme. Recuerdo gritar, «¡Alá! ¡Ayúdame!» Y luego, nada. Silencio. Oscuridad. Desperté fuera de mi cuerpo. Me vi tendida en el pavimento, con la sangre acumulada y el hijab desgarrado. Los paramédicos gritaban, apretándome el pecho. Se reunió una multitud. Un hombre dijo que el conductor estaba borracho, pero no tenía miedo. Sentía paz, como si flotara. Entonces, algo cambió. El aire se volvió frío. Unas voces empezaron a susurrar. Miré hacia abajo, y un túnel negro se abrió bajo mí, atrayéndome. Grité, pero no había escapatoria. Caía a toda velocidad, en algo que solo podía describir como tormento. Cuando aterricé, me encontraba en un lugar completamente distinto. El suelo estaba negro y agrietado, con fuego que emanaba de las grietas. El calor me quemaba la piel y el hedor, a carne quemada, a desesperación putrefacta. Era insoportable. Las almas gritaban de dolor. Las cadenas resonaban. Los gritos resonaban. Vi gente que reconocí. Mujeres de mi comunidad. Un hombre de la mezquita. Incluso niños. Sus cuerpos agonizaban. Sus ojos suplicaban. «No lo sabía», gritó una mujer, con el rostro derretido. Me abrí paso entre el caos, intentando comprender. ¿Era esto el infierno? ¿Por qué estaba allí? Había rezado, ayunado, obedecido. Había hecho todo lo que me habían dicho. Entonces vi a alguien que nunca esperé. El jeque Omar, mi suegro, venerado en Gaza. Un hombre de gran influencia, conocido por predicar la verdad y el fuego. Pero allí, ardía. Su barba se quemaba. Su piel se ampollaba. Llenos de agonía y dijo, «Me equivoqué». Me agarró del brazo. Su agarre era como fuego. «El Islam es una mentira. Yo traje a la gente aquí. Díselo a Hassan. Sálvalo». Estaba en shock. Este era el hombre que moldeó la fe de mi esposo, las creencias de mis hijos. Escucharlo renunciar a todo, en ese lugar, fue más aterrador que las llamas mismas. Antes de que pudiera responder, una figura oscura lo apartó, gritando. Caí de rodillas, sollozando. Mi mundo se hizo añicos. Todo lo que creía se derrumbó en ese instante. Clamé a Alá, pero no hubo respuesta. El silencio era ensordecedor. Entonces, del fuego, empezó a surgir una luz, suave al principio, luego radiante. Era cálida, dulce, como nunca antes había sentido. El fuego desapareció. Los gritos se desvanecieron. Me envolvió una paz. Y entonces, lo vi. Una figura caminando hacia mí con túnicas de luz. Jesús. No era el profeta del que había oído hablar, sino algo más. Me miró profundamente y me sentí conocida. Como si cada herida, cada duda, cada miedo oculto hubiera sido expuesto, pero no juzgado. Amado. No habló en voz alta, pero lo escuché con claridad. Fátima, yo soy el camino. Me flaquearon las rodillas. No podía soportar su presencia. Extendió su mano sobre mi cabeza y sentí que cada cadena dentro de mí se rompía. Entonces me mostró cosas. Su crucifixión, su resurrección. No con palabras, sino en espíritu. Sentí su sacrificio. Sentí su amor. Vi que murió por todos nosotros. Le pregunté temblando, ¿y qué hay de todo lo que he creído? Me mostró el Islam desde fuera. Rituales, leyes, miedo, pero vacío de intimidad.
Vi cómo el miedo me había alejado del amor, cómo la obediencia había reemplazado la conexión. Entonces me mostró a mis hijos, 2 futuros. En uno, seguían siendo musulmanes, fríos, temerosos. En el otro, lo encontraron. Eran alegres, libres, completos. Me miró con ojos que ardían de amor y dijo, «Vuelve, díselo». Y supe entonces que, si no hablaba, tal vez nunca conocieran este amor. Tenía que regresar, cueste lo que cueste. Abrí los ojos en el hospital. Las máquinas pitaban. El aire estaba denso por el desinfectante. Me dolía el cuerpo, pero estaba viva. Levanté la vista y vi el rostro de Hassan, pálido, tenso. Mis hijos estaban allí con los ojos abiertos como platos. Ibrahim corrió hacia mí y me abrazó. Intenté hablar, pero tenía la garganta seca. La primera palabra que se me escapó fue «Jesús». La habitación se congeló. El rostro de Hassan cambió, como una piedra al romperse. «¿Qué dijiste?», susurró. Lo miré a los ojos, sintiendo el peso de la verdad, y lo repetí, esta vez más alto. Vi a Jesús. Vi la verdad. Lo que siguió fue un caos. Hassan gritó, los niños lloraron. Las enfermeras entraron corriendo. Hassan le dijo al médico que estaba confundida, que debía haber alucinado, pero no estaba confundida. Estaba más despierta que nunca. Dijeron que llevaba 20 minutos clínicamente muerta. Un milagro lo llamaron, pero nadie quería creer lo que vi. Hassan trajo imanes para que recitaran sobre mí. Dijeron que era Shaitán, que me habían engañado. Uno me miró con lástima y dijo, «Debes volver al Islam». Pero no podía. ¿Cómo podía volver a algo que me había mantenido ciega? Cuando volví a casa, las cosas empeoraron. Se corrió la voz en la comunidad. Me llamaron apóstata, kafir. Quienes antes me saludaban ahora cruzaban la calle. En la mezquita las mujeres susurraban. Un hombre escupió cerca de mí, murmurando, «Te has extraviado». Hassan dejó de hablarme a menos que fuera necesario. Durmió en el sofá. El cariño se había esfumado. Me había convertido en una extraña en mi propia casa. Mi hijo, Yusef, me acusó de deshonrar a la familia. Dijo que estaba enferma. Aisha estaba más callada. No sabía qué creer, pero escuchó. Una noche, escuché a Hassan por teléfono. Hablaba con alguien en Arabia Saudita. Se la llevarán a reeducación, dijo. La curarán. Se me heló la sangre. Sabía de esos centros, lugares donde te destrozan hasta que te rindes. Sabía que tenía que actuar. No podía dejar que borraran lo que Jesús me había dado. No podía dejar que me arrebataran la fe. Más aún, no podía dejar que mis hijos crecieran sin conocer la verdad, sin conocer el amor. Aunque me odiaran por ello, tenía que protegerlos. De alguna manera, encontré un grupo cristiano en línea, secreto, cuidadoso. Compartí mi historia. Una mujer llamada Sara dijo que conocía a una familia en Irlanda que podría ayudar. Habían ayudado a otros como yo. Me dio un plan. Autobús, ferry, pueblo, seguridad. Leí sus mensajes con lágrimas en los ojos. De verdad estaba haciendo esto. Era lo suficientemente fuerte. No lo sabía, pero sabía que no estaba sola. Jesús estaba conmigo. Sentí su presencia guiándome. Y tomé la decisión. Me iría. Me llevaría a mis 2 hijos menores, Sinab e Ibrahim. Los mayores eran demasiado leales a Hassan. Me dolía el corazón, pero tenía que intentarlo. La noche que nos fuimos, llovía. Hassan estaba en la mezquita. La casa estaba en silencio. Preparé una pequeña maleta, ropa, comida y una foto de todos mis hijos. Besé la frente de Yusef y le susurré, «Te quiero». Abracé fuerte a Aisha y le dije que siguiera haciendo preguntas. «Búscalo», le dije. «Jesús es real». Lloró, pero asintió. Entonces desperté a Sinab e Ibrahim. «Nos vamos de viaje», susurré. Me siguieron en la oscuridad. Corrimos bajo la lluvia hasta la parada del autobús. No dejaba de mirar atrás, rezando para que Hassan no apareciera. Llegó el autobús. Nos fuimos. El viaje en ferry fue largo y frío. Abracé a Sinab e Ibrahim contra mi pecho. Sus pequeños cuerpos temblaban, no por el clima, sino por la confusión en sus corazones. Confiaban en mí, aunque no entendieran.
Cada vez que las olas mecían el barco, susurraba una oración. Jesús, líbranos. No dejes que Hassan nos encuentre. Recorrí con la mirada cada rostro a bordo, temiendo que alguien hubiera sido enviado para arrastrarnos de vuelta. Pero nadie vino. Llegamos a Irlanda justo cuando el sol salía tras unas nubes grises. La lluvia había parado. Parecía una señal. Un hombre llamado Michael nos esperaba. Tenía una mirada amable y una voz serena y firme. «Fátima», dijo, y rompí a llorar. Nos ayudó a subir a su coche y nos llevó a un pequeño pueblo rodeado de verdes colinas. No se parecía en nada a Birmingham, ni mucho menos a Gaza. Allí reinaba el silencio, un silencio apacible y sanador. Su esposa, Ana, nos recibió con los brazos abiertos. Su hogar era sencillo, pero cálido. Nos dieron una habitación, un lugar donde dormir, comida para comer, sonrisas sin juzgarnos. Por primera vez en semanas pude respirar. Empecé a trabajar de nuevo como limpiadora, esta vez en una escuela. El trabajo era igual de duro, pero diferente. La gente sonreía. Los niños me saludaban. Nadie me preguntaba por mi hijab, porque ya no lo llevaba. La primera vez que me lo quité, me paré frente al espejo, temblando. Tenía el pelo despeinado, la cabeza al descubierto, como si fuera a la batalla desnuda. Pero entonces, recordé la calidez de la luz de Jesús y susurré. Ya no me escondo. Ese domingo entré a la iglesia con la cabeza descubierta y el corazón abierto. La iglesia era pequeña, bancos de madera, una simple cruz en la pared. Pero cuando empezó el culto, algo se quebró en mi interior. La música subió de tono y sentí que volaba. No por tradición, no porque me lo hubieran ordenado, sino porque quería. Levanté las manos, manos que una vez habían fregado pisos, cargado niños y temblado de miedo. Y alabé, no en árabe, no recitando oraciones memorizadas, sino con mi propia voz, desde el corazón. «Gracias, Señor», grité. «Gracias por salvarme». Y lo decía en serio. Sinab e Ibrahim empezaron a hacer preguntas. «Mamá, ¿quién es Jesús?». Les conté historias como solía hacerlo con los profetas, pero esta vez no solo les contaba la historia, les compartía esperanza. Sinab empezó a dibujarlo. Ibrahim les pidió que rezaran por la noche. Juntaron las manos y susurraron: «Jesús, te amamos». Los vi sonreír sin miedo, sin presión, sin vergüenza, y supe que había tomado la decisión correcta. Aunque el mundo me odiara, aunque Hassan nunca me perdonara, les había dado a mis hijos la oportunidad de conocer el amor verdadero. Pero aún me dolía el corazón. Extrañaba a Yusef y a Aisha más de lo que las palabras pueden describir. Todas las noches rezaba por ellos, llorando en mi almohada, pidiéndole a Jesús que se les mostrara como lo había hecho conmigo. «Siguen siendo tuyos», susurraba. «Llámalos como me llamaste». Envié cartas, mensajes. Ninguno recibió respuesta. Temía que Hassan lo hubiera bloqueado todo. Temía que pensaran que los había abandonado, que era una traidora. No tenía forma de llegar a ellos, excepto a través de la oración. Y así rezaba, día y noche. Porque cuando amas a alguien, nunca dejas de luchar por su alma. Si estás escuchando esto y te sientes dividido entre el miedo y la verdad, por favor, no esperes a que sea demasiado tarde. Viví tanto tiempo con miedo de lo que pensarían los demás, de lo que podría perder. Pero lo que gané, nada se compara. Encontré la paz, encontré el amor, encontré a Jesús. Y Él no está lejos de ti. No tienes que ganártelo. Solo invoca su nombre. Él te espera, igual que me esperó a mí. Pasaron los meses. Nuestra vida en Irlanda se volvió real. Dejó de ser solo un escondite. Encontré fuerza en la rutina, en la comunidad, en la familia de la iglesia que nos acogió incondicionalmente. Pero algo se despertó en mi interior. Empecé a sentir la necesidad de hablar, de contar mi historia, no solo a mis amigos, sino al mundo. Ya no podía callar. Lo que había visto, lo que había sentido, lo que sabía, no era solo para mí. Era una advertencia, un llamado, una segunda oportunidad no solo para mi familia, sino para cualquiera que aún viviera con miedo y servidumbre, creyendo mentiras que les enseñaron a no cuestionar jamás. Así que comencé a grabar mi historia.
Primero solo por escrito, luego en cámara. Me temblaron las manos la primera vez que dije, me llamo Fátima y vi el infierno. Vi a Jesús. Pero al pronunciar las palabras, el miedo se desvaneció. No quería fama, no quería compasión. Quería que la verdad resonara más fuerte que el silencio. Compartí mi testimonio con personas en grupos secretos, con mujeres atrapadas como yo una vez. Algunas creyeron al instante, otras no. Algunas lloraron, otras se enfurecieron. Pero no importó. Estaba sembrando semillas. Y eso era todo lo que podía hacer. El resto, lo dejé en sus manos. No todos me recibieron con amabilidad. Recibí mensajes de odio, amenazas, incluso de personas a las que antes consideraba amigos. Un mensaje simplemente decía, sabemos dónde estás. Otro decía, arderás en el infierno por esto. Por un momento, el miedo me invadió. Miraba por encima del hombro en cada rincón. Me desvelaba por si oía pasos, pero cada vez que oraba, la paz volvía. Jesús me recordó, ellos me odiaron primero, y eso me consoló. No estaba solo, nunca lo estuve. Empecé a dar charlas en iglesias. Al principio, en reuniones pequeñas. Luego, en otras más grandes. Las mujeres se me acercaban con lágrimas en los ojos. Yo también dejé el Islam. Susurraban algunas, pero nunca se lo he dicho a nadie. Vi el dolor en sus ojos, el precio de irse, el miedo a perderlo todo. Pero también vi el hambre, el deseo de ser libre. Y les dije lo que necesitaba que me dijeran. No estás sola, no estás loca. Te aman más profundamente de lo que crees. Y ese amor lo cambia todo. Un día, recibí un mensaje. Era de Aisha. Mamá, decía, vi tu video. Lloré. No estoy lista para irme, pero quiero hablar. Me temblaban las manos. Caí de rodillas, dándole gracias a Jesús. Era el comienzo. Solo una grieta en la pared, pero las grietas dejaban entrar la luz. La llamé. Lloramos juntas. Ella hizo preguntas. No la forcé. Solo escuché. Le conté lo que había visto, lo que había sentido. Le dije, Jesús no es una religión, es una persona. Te ama. Y por primera vez no discutió. Simplemente escuchó. La semana siguiente me pidió una Biblia. Le envié una con manos temblorosas. No sabía qué pasaría después, pero sabía que algo había cambiado. Yusef no me ha hablado. Todavía no. Pero no me he dado por vencida. No lo haré. Mis oraciones lo cubren como una manta cada noche. Creo que su momento llegará. Quizás no a través de mí. Quizás a través de un sueño, un desconocido, una escritura. Pero Jesús lo llamará. Lo creo con cada fibra de mi alma. Porque cuando Jesús quiere tu corazón, no deja de llamar. Si mi historia te resuena, por favor, no la pases por alto. No endurezcas tu corazón. Viví en la oscuridad por tanto tiempo, atado por la religión, el miedo, las opiniones de los demás. Pero el amor se abrió paso. El amor en la forma de un hombre que lo dio todo por mí. Y lo dio todo por ti también. No tienes que tenerlo todo resuelto. Solo tienes que decir que sí. Él hará el resto. Lo hizo por mí. Lo hará por ti. Y por eso estoy aquí. Por eso cuento mi historia. No para avergonzar a nadie, ni para discutir, ni para atacar, sino para invitarte a la luz que cambió mi vida para siempre. Sé lo que es vivir con miedo, seguir reglas sin paz, preguntarse si Dios te escucha. Pero también sé lo que es encontrar a Jesús, ser visto, ser conocido, ser amado de una manera que ningún ser humano podría jamás. Si Él me alcanzó, también puede alcanzarte a ti. No importa de dónde vengas, no importa lo que hayas hecho, no estás demasiado lejos. Él está cerca. Si has sentido la más mínima conmoción en tu corazón al escuchar, no la ignores. Esa conmoción no es emoción, es una invitación. No necesitas tener una teología perfecta, no necesitas entenderlo todo, solo necesitas estar dispuesto. Da ese paso, abre tu corazón, susurra su nombre, di, Jesús, muéstrame quién eres, te lo prometo, lo hará, lo hizo por mí, lo hará por ti. No estás solo, y no estás sin esperanza. No se trata de abandonar una religión, se trata de entrar en una relación que te dé vida. Así que si estás listo para profundizar,
No esperes. Suscríbete a este canal. Sigue el contenido. No por mí, sino por tu camino, por tus preguntas, por tu alma. Estamos construyendo una comunidad para personas como tú, que buscan, cuestionan, tienen hambre de verdad. Perteneces aquí. Este espacio es para los valientes, para los quebrantados, para quienes buscan más que rituales. Únete a nosotros. Camina con nosotros. Y lo más importante, sigue a Jesús. Dile que sí. Deja que reescriba tu historia como reescribió la mía. Si eres un exmusulmán como yo, o quizás alguien que aún está dentro del sistema y tiene miedo, contáctanos. Envía un mensaje, deja un comentario. No estás loco, no estás solo, y ciertamente no eres el único. Estamos aquí para ti. Caminaremos contigo, oraremos contigo. Una historia puede cambiarlo todo. Quizás esta era para ti. Quizás este sea tu momento. No te lo pierdas. Y a todos los que me ven, gracias. Gracias por escuchar mi corazón. Gracias por compartir mi historia. Estén de acuerdo o no, valoro su tiempo. Pero si algo en su interior despierta, no lo silencien. Jesús no los trajo aquí por casualidad. Él los llama, suavemente, con fuerza, con amor. Respóndanle. No tienen nada que perder, y sí mucho que ganar. Así que suscríbete. Comparte esto con quien lo necesite. Inicia esa conversación que te daba miedo tener. Sigue mirando, sigue buscando. Y sobre todo, mantén tu corazón abierto a aquel que te ve, te conoce y te ama más de lo que imaginas. Su nombre es Jesús, y Él lo es todo. De todo corazón, gracias por estar aquí. Te veo, me importas, y estoy orando por ti, donde quiera que estés en el mundo. Ya no somos extraños, ahora estamos conectados. No estás solo. Hasta la próxima, cuídate, sé valiente, y mantente cerca de Jesús.